Hola maestras, bienvenidas, bienvenidos. Les voy a hacer, bueno, a compartir estas diapositivas y a hacer este breve video sobre los dispositivos para promover la reflexión colectiva sobre la práctica, que es sobre los incidentes críticos que viene en esta octava sesión ordinaria dentro de las orientaciones para directores. Y bueno, les voy a compartir cómo es que yo voy a tratar este tema o vamos a verlo en mi colectivo. Y les voy a compartir las diapositivas. Viene, ¿qué es un incidente crítico? Tomado de las orientaciones, los incidentes críticos y son, según la definición clásica, aquellos sucesos de la práctica profesional que nos causan perplejidad, han creado dudas, han producido sorpresa o nos han molestado o inquietado por su falta de coherencia o por haber presentado resultados inesperados. Son, por tanto, aquellos sucesos cotidianos extraídos de la propia experiencia que sorprenden por su buen o mal curso e inducen a la reflexión. No necesariamente son situaciones críticas por su gravedad extrema o por el riesgo vital. Basta con que resulten sorprendentes, inesperadas o inquietantes para el profesional que acostumbra a revisar su propia práctica con el objetivo de mejorar. Esto dice Padilla y Alcaraz 2018, Edvardson 1992. Escribe que para que un incidente sea crítico, el requerimiento es que se desvíe significativamente, ya sea positiva o negativamente de lo que es normal o de lo que se espera. ¿Cómo promover la reflexión a partir de estos incidentes críticos? Bueno, se recomienda partir de alguna experiencia en el aula que haya tenido una maestra o un maestro que considera es un incidente crítico y que desde compartir una forma de analizar el incidente puede ser la que se describe a detalle en el documento que ya le dimos lectura en el documento de análisis de incidentes críticos en las salas de clases, una oportunidad de aprendizaje profesional docente, el cual se sugiere revisar a partir del texto. Podemos identificar dos etapas de análisis: la descripción del incidente crítico y el análisis en colectivo del incidente crítico. Recuerden ustedes que primero se hace una descripción de manera personal y de manera detallada de cómo fue que ocurrió este incidente crítico y, por supuesto, de manera subjetiva. Bueno, ya no le voy a dar lectura a todo. El análisis pues busca encontrar elementos de cambio y de aprendizaje profesional para la maestra o el maestro y también para el colectivo en general y para los actores, los diferentes actores que participan en este IC o IC, incidente crítico, como ustedes lo llamen, pero es un incidente crítico. Y bueno, finalmente, bueno, las orientaciones nos proponen realizar un ejercicio de análisis de un incidente crítico. Para ello pueden utilizar el video Un mal trance, que se proponen los insumos de la sesión o alguno que ustedes conozcan o hayan experimentado y quieran compartir, describir lo que sucedió. Realicen sus anotaciones, preguntas y posibles elementos de cambio que podrían sugerirle a las docentes o al docente o a la maestra o al maestro del incidente crítico que hayan recuperado. Esto también puede ser parte de su práctica, de lo que ustedes realizan dentro de las aulas, de alguna situación que se haya presentado en la escuela, em, con sus niños, con sus niñas, con sus adolescentes e incluso con el colectivo. Y bueno, también les voy a compartir los videos. Voy a hacer otro video cortito después de este. Pueden contrastar su ejercicio de análisis del video con el que se presenta en la pauta para el análisis de incidentes críticos. Hay una pauta de análisis de incidentes críticos que también ya le di lectura. Si se remiten a uno de mis videos, ya le di una lectura antes.
Me parece que es un video antes de este. Entonces ahí está de los Panic. Y bueno, les voy a compartir un aula virtual. En el siguiente video les voy a compartir un aula virtual que vienen todos los videos y vienen los videos y vienen justamente este análisis del video con el que se presenta esta pauta para el análisis de incidentes críticos que nos recomiendan en estas orientaciones de cómo vamos a realizar ese análisis de los incidentes críticos. Para concluir, pues vamos a dialogar en colectivo sobre las ventajas que tiene este dispositivo de reflexión sobre la práctica, analizar si es posible implementarlo con sus colectivos e identificar estrategias para llevarlo a cabo. Y bueno, no se trata de que sea un incidente crítico algo malo, también se trata de cosas buenas que nos hayan pasado. Y yo les propongo, bueno, desde mi perspectiva, yo lo organicé de esta manera, precisamente porque luego tenemos esa parte de verlo como un cuadro. La primera etapa del análisis de este incidente crítico se describe el incidente crítico en sí, describiendo el incidente, se describe, yo le dejé parte del texto, se describe la situación en sí misma en el orden temporal en que ocurren los hechos, intentando responder las siguientes preguntas. ¿Cómo? Permítanme porque. ¿Cómo comienza el incidente? ¿Qué se dijo? ¿Qué se hizo? ¿Y cómo finaliza la situación? Esto también nos va a permitir aclarar un panorama, aclarar nuestro panorama o saber cómo actuamos ante este incidente crítico, porque a veces hoy traemos el coraje ahí atorado o traemos esa situación que nos trae pensando y pues escribiéndolo. El qué dijo, el cómo se hizo, el cómo finaliza la situación, escribiéndolo muchas veces nos aclara este panorama. Pero bueno, yo les invito porque es parte de la reflexión. Y el otro es identificar las emociones involucradas. A estas dos partes que ustedes les ven aquí, pues sí, le agrego otro poquito más de texto precisamente para no perder esos datos. Dice, identificando las emociones involucradas, se entenderá por emoción aquel estado anímico afectivo espontáneo y pasajero que aparece frente a la situación crítica enfrentada. Ayuda a responder. Ahí vamos a poner qué sentí o qué dejé de sentir cuando enfrenté este incidente crítico. ¿Cuál fue la actuación profesional? ¿Cómo fue mi actuar de manera profesional? Cómo fue que reaccioné? ¿Fue profesional? ¿No fue profesional? Se describe la actuación personal frente a ese incidente crítico. Se debe tener presente que también no hacer nada frente al incidente también es una acción frente al mismo. ¿Qué hice para abordar este incidente? ¿Qué hice? ¿Quiénes estuvieron involucrados en esa acción? Los actores que intervienen en esta acción también son importantes. ¿Y cuánto tiempo me tomó actuar de ese modo? Eso es lo que vamos a analizar. Y bueno, el panic, nos dice que debe ser como que por actores. Para mí me pareció importante ponerlo así, como que de los personajes principales, cómo actuaron, les vuelvo a decir esto de manera subjetiva, así como la concepción del incidente crítico. ¿Cómo actuó una persona? O sea, ya que describimos toda la situación, ahora cómo actuó qué concepción pudo haber tenido esta persona, qué concepción pudo haber tenido, ponernos en el zapato del otro, qué concepción pudo haber tenido el alumno o la otra persona, o qué concepción pudo haber tenido el padre de familia, los actores que intervinieron, qué sentimientos asociados tuve yo, pero también qué sentimientos asociados pudo tener mi compañera, pudo tener eh, quienes intervinieron, el alumno, la niña, el niño, o quienes intervinieron, el padre de familia, la mamá, aquí depende de quién, de qué tipo de actores intervinieron. O si fueron tres niños, ponernos en los zapatos de los niños y pensar, a ver, ¿cómo intervino Pedrito? ¿Cómo intervino Sara? No se me vienen otros nombres. ¿Cómo intervino cada uno? Por eso dice actor uno, actor 2 y la concepción del incidente crítico, los sentimientos asociados que nosotros suponemos que deben
que sintieron, la estrategia frente al incidente crítico, cómo se actuó. Entonces, después, ¿qué resultó de esta actuación? Se describen las consecuencias de la actuación de todas las personas involucradas en el incidente crítico. Preguntas tales como ¿qué pasó con los demás actores involucrados? ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué dijeron? Se generan problemas para la actuación de los otros. Identificamos los dilemas. Entendiendo que un dilema es una situación difícil en que hay varias posibilidades de actuación. De qué forma pudimos o pudo haber reaccionado tal actor o yo docente, de qué forma pude haber reaccionado ante esa situación? Y no sabe cuál de ellas escoger porque ambas son igualmente buenas o malas. Entonces ahí vamos a hacer ese análisis eh, en donde yo voy a decir, pude haber hecho esto, pero también pude haber hecho aquello. Y si hubiera reaccionado de tal manera, a lo mejor la respuesta hubiera sido tal, ¿no? Ayuda en esta etapa a responder preguntas tales como, ¿pude haber resuelto este incidente de otra manera? Es justamente lo que les estoy diciendo. ¿Cuáles fueron las alternativas de actuación? ¿Qué implica seguir una u otra alternativa? Y bueno, después viene también parte de esta primera etapa, describiendo el incidente crítico, relevando enseñanzas del incidente, se llama esta parte, que involucra responder a preguntas tales como ¿qué aprendí de esta situación? Reflexionar. Recuerden que este es un análisis personal. ¿Qué aprendí de esta situación? Puedo identificar necesidades de apoyo personal. ¿Qué necesidades de apoyo personal siento? Y a lo mejor de aquí, de esta parte de qué necesidades de apoyo, a lo mejor van a salir los temas que más adelante, que los vemos en el siguiente paso. ¿Cómo enfrentaría en el futuro una situación similar? Si se vuelve a presentar, ¿cómo la enfrentaría? ¿Qué haría yo? O sea, ya vi mi reacción am, al momento, mi reacción momentánea en la que a lo mejor influyeron mis problemas, los problemas que tenía en casa, otros problemas o mi presión o a lo mejor influyó que yo ya tenía que salir rápido de la escuela y me agarraron ya cuando ya iba de salida. Pero, ¿cómo reaccionaría? ¿Cómo reaccionaría si se presentara esta situación similar más adelante? El propósito aquí es detectar las necesidades de aprendizaje profesional a partir de lo que nos sucedió. Reflexionar sobre nuestra actuación. Y bueno, aquí la vamos a escribir, por eso les dejé este apartado. Y una clave que enriquece este análisis consiste en situar la propia actuación profesional y sus resultados en alguna de las siguientes categorías. Reflexionar, ya escribí mi actuar, escribí qué pasó en tal o cual situación. Ahora, ¿cómo fue que reaccionamos? Reaccionamos de manera autoritaria porque estoy imponiendo mi autoridad sin cambiar lo planificado. Estoy imponiendo y va a ser así, es negro porque es negro, aunque sea gris. Entonces, soy autoritaria. Fui reactiva, se produce una respuesta emocional de autoprotección, de rechazo o de autoafirmación, pero sin cambios efectivos en lo planificado. Eh, em, Reaccioné, es reactiva, me imagino que a lo mejor por un impulso o por algo así. Estratégica. El profesor decide modificar su estrategia local, pero no se produce un cambio en profundidad que requiere revisar las propias concepciones y sentimientos respecto de su rol docente. Fue estratégica, fui estratégica en cuanto a la respuesta. Ajá. Sí, vi los puntos de vista pero traté como que de acomodarlos a mi punto de vista, a como yo lo quería solucionar o a como según mis creencias debe de ser.
Fui reflexiva. El profesor inicia un cambio sustancial, cuestionándose aspectos relativos a su manera de entender su rol y la forma de sentir docente. A lo mejor aquí viene y en donde nos tenemos que quizás, o sea, fuimos reflexivas y a lo mejor, buscamos y acomodamos las cosas que a lo mejor hicieron que cambiara mi punto de vista, porque quizás yo estaba en un error, y reconocer que aquí, a lo mejor yo me equivoqué en la decisión que tomé, a lo mejor tuvo una mala decisión y pudo haber sido de diferente manera. Lo que sucedió me hizo transformar esa decisión y propusimos otros acuerdos, llegamos a otra situación. Entonces, mi reacción fue reflexiva. ¿Pero por qué fue reflexiva? Y ahí es donde vamos a escribir cómo fue mi reacción. Fue autoritaria porque yo dije que no, ya no iba a cambiar la situación y dice que se respetara porque es una norma, porque está escrita en los acuerdos de convivencia, en los acuerdos de convivencia, o porque está escrito en los lineamientos, o porque así debe ser, porque así siempre lo hemos hecho en el jardín, o porque así siempre lo hemos hecho en mi escuela. Reactiva porque pues yo tuve un impulso, ¿no? Y así muchísimas cosas, pero sí hacer este análisis. Ya después de que escribimos y nos desahogamos y dijimos cómo fue mi reacción y ya dije, bueno, pues a lo mejor sí la regué, ¿no? A lo mejor sí estoy mal, a lo mejor no es por ahí. Entonces vamos a la segunda etapa, que es analizando el incidente crítico con otros. Vamos a llevar en este incidente crítico a la presentación con mi colectivo. Y vamos a hacer esta presentación. En primer lugar, sí tenemos que hacer estas comunidades profesionales de aprendizaje. Porque, en primer lugar, pues el docente va a presentar, va a exponer su descripción a partir de ese análisis, de esa reflexión que él hizo individual de lo que realizó en esta etapa anterior. Y el grupo, el colectivo, no, no va a juzgar. El colectivo va a tomar estos elementos significativos, sobre todo para esa actuación profesional, las emociones que se involucraron, y el colectivo debe tomar notas, no deben ser sugerencias, va a tomar nota de algo que pudiéramos rescatar de esta, a lo mejor de algo que podemos rescatar de esta experiencia que nos está compartiendo esta compañera, este compañero. Vamos a hacer quizás recomendaciones de que a lo mejor pudiste haber hecho aquello, pero no, pero sin juzgar, de acciones que pudimos haber realizado. Más bien, ay, perdón, creo que no debemos hacer, no deben ser sugerencias o recomendaciones. Eso es lo que no vamos a hacer. Vamos a hacer preguntas clarificadoras y vamos a permitir esa reflexión en torno a las condiciones que lo propician. Por si se le fue algún detalle, no vamos a juzgar, no vamos a hacer recomendaciones, ese tipo de cosas las vamos a guardar, eso no lo vamos a hacer, las sugerencias tampoco. Esas las vamos a guardar. Vamos a enfocarnos en la problemática. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Y qué hizo tal actor que intervino en este incidente crítico? ¿Cómo reaccionó? A lo mejor por ahí se le fue la reacción de uno de los actores participantes, a lo mejor el cómo reaccionamos, no sé. Vamos a hacer estas preguntas que a lo mejor cuando estaba escribiendo y redactando mi incidente crítico y haciendo mi reflexión, yo creí haberlo puesto, pero pues lo omití, ¿no? A veces omitimos cosas. Entonces, aquí es el momento en donde nuestros compañeros nos van a decir, a ver. Pero sí, pero ¿qué hiciste? Como que ahí nos perdimos, como que ahí, ¿qué pasó? Este tipo de preguntas, sí, pero recomendaciones y sugerencias.
Eso sí, no. Clarificación. El grupo de pares realiza preguntas que ayudan a comprender. Ya a partir de nuestras anotaciones, ahora sí, vamos a hacer esas preguntas para que nos permitan comprender mejor esta situación narrada por el presentador. No se emiten juicios, nuevamente, no se emiten juicios ni evaluaciones, ni el hiciste mal ni hiciste bien, no, sobre las acciones profesionales comprometidas. El foco está en recoger información adicional que permita mejorar esa descripción realizada por la o el docente presentador. Y vamos a hacer ese análisis. Ya que tenemos las preguntas, el grupo de pares va a focalizar en la acción docente las emociones asociadas y las estrategias utilizadas para abordar el incidente crítico desde un punto de vista de valoración y apoyo, que permitan, más que enjuiciar, construir nuevas perspectivas del incidente. Este análisis evita dar consejos respecto a qué debería haber realizado en esta situación. No vamos a dar consejos. Vamos a buscar entender por qué tomó esa alternativa y no otras. Es interesante en este momento dialogar con el presentador respecto de la posición que asume frente al incidente. Autoritaria, y ahí sí le va, cuál fue su reacción, reactiva, estratégica, reflexiva. ¿Por qué considera que asume dicha posición o por qué considera que es la mejor alternativa? Esos son los cuestionamientos que vamos a hacer en ese análisis, en esa reflexión en colectivo. Reflexión del grupo de pares y el presentador. En primer lugar, vamos a vislumbrar esas herramientas que permiten anticipar incidentes críticos o bien desarrollar respuestas ajustadas para abordarlos efectivamente en el futuro. Además, permite identificar los elementos de cambio. Aquí ya nos vamos a enfocar a esos elementos de cambio y de aprendizaje profesional que el docente presentador necesita desarrollar. Por ejemplo, si se ha situado en una posición autoritaria y considera que debe moverse hacia una posición reflexiva, cabe preguntarse, ¿qué ajustes a mis acciones y creencias necesito abordar para avanzar hacia dicha posición? Vamos a ir encontrando estas soluciones, pero a partir de nuestra reflexión. Las acciones que desarrollo en la sala de clases son coherentes con mi manera de entender el rol de un profesor. ¿Son coherentes mis acciones? En caso de no lograr dicha coherencia, ¿qué puentes necesito tender para avanzar hacia un ajuste y alineación de dicho aspecto? El cómo reaccionamos, maestras, maestros, a veces depende mucho de nuestra, pues de cómo somos. Y luego, luego decimos, no, pues yo ya sí hablo o yo así soy, pero sí lo podemos controlar de cierta forma porque justamente no estamos siendo coherentes, las acciones que desarrollo no son coherentes con la manera de ser de un profesor, con ese rol que debe tener un profesor. Entonces, por ahí, se los dejo de tarea. Sí, hay que leer mucho, quizás por ahí lineamientos, el código de ética. De verdad que sí hay que leer, porque a veces nuestras acciones como profesionales de la educación no están siendo tan alineadas a nuestro rol. Pero, y recuerden, o sea, el desconocimiento de la norma no nos exime de cumplir. Entonces tenemos, las normas ahí están, nosotros somos los que por no leer, luego no las conocemos y tenemos este tipo de reacciones. Recuerden que somos profesionales de la educación y debemos de cuidar todos estos aspectos. Y bueno, finalmente yo les comparto aquí, de acuerdo a lo que yo leí y comprendí, otra saqué traté de sacar los puntos. Ya después vamos a hacer en ese colectivo qué decisiones vamos a tomar a partir de ya el análisis ya se hizo, pero qué decisiones vamos a hacer.
¿Qué temas, sobre qué temas yo les decía? Hay una parte de la reflexión donde qué necesito yo, qué considero que me hace falta. Ahí vamos a hacer qué temas, sobre qué temas vamos a intervenir, sobre qué situaciones vamos a intervenir. Mi conducta, necesito aprender o necesito informarme o necesito regular o necesito conocer ciertos temas. Quizás ic- mi mi incidente crítico fue sobre algún tema, entonces a lo mejor debo prepararme sobre ese tema, sobre esa situación y ponerme a investigar y a leer y que mi colectivo también apoye, porque también para eso son los colectivos, para apoyarnos en cuanto a temáticas, aunque por ahí les voy a contar una situación, pero bueno, eh, ¿qué temas, sobre qué temas intervenir? ¿Cómo intervenir en cada uno de los temas? Ya tenemos los temas uno, 2 y 3, porque justamente así viene en el PANIC, en el proceso. Bueno, ahorita lo vamos a ver. En el PANIC ahí viene uno, 2 y 3 y cómo intervenir en cada uno de los temas, cuál va a ser el rol del actor en cada uno de los temas. O sea, él sí necesita, o yo si docente necesito tales tareas, ¿cómo voy a intervenir en cada uno de esos temas? ¿Y qué indicadores de cambio me van a dar esos temas? El tener o el fortalecerme en esos temas. En el actor 2, en el niño. ¿Qué temas, sobre qué temas intervenir? A lo mejor la amistad. Los niños están aprendiendo a relacionarse, a lo mejor en la amistad, en el compartir, en el relacionarse y cómo intervenir en cada uno de esos temas, cómo vamos a intervenir en el niño con juegos, con rondas, cómo va a ser esa intervención. Y los indicadores de cambio en cada tema. El niño va a mostrar, pues ya, una mejor relación, va a compartir con sus compañeros, va a convivir, va a hacer esto, y a lo mejor con los padres de familia, ¿qué vamos a hacer con ellos? Entonces, este ya viene siendo para mí, yo lo entiendo como los acuerdos y compromisos de cada uno de los actores. Y bueno, creo que aquí termina mi intervención en cuanto a este tema, que son dispositivos para promover la reflexión colectiva sobre la práctica e incidentes críticos. Entonces, pues ahí está. Es uno de los dispositivos para promover esa reflexión colectiva sobre la práctica, los incidentes críticos. Y pues yo se los dejo. Recuerden ustedes que siempre en la descripción del video les comparto el link para que ustedes lo puedan descargar de manera pues gratuita y que ustedes lo van a poder, este, la, la van a poder descargar y son editables. Muchísimas gracias, maestras, maestros, y les voy a dejar el siguiente video sobre una aula virtual también para que ustedes la tengan. Gracias.